Alguien dijo una vez que no se puede mandar un batallón a la guerra sin enseñarle a disparar. Y es cierto, porque usted puede tener una arma de alto calibre, poderosa, pero si no sabe manipularla, si no sabe dónde se coloca, la misma arma puede hacer que usted caiga al suelo. Yo recuerdo que mi papá una vez me estaba enseñando cómo disparar con una escopeta calibre 12. Mi papá era sereno, tenía una sin nada y él quería enseñarme. Y yo pensé que era algo sencillo como se veía en la película. Pero de repente cuando intenté disparar me caí con todo y arma porque mi papá no me había dicho dónde hay que colocarse el cañón de la escopeta para poder disparar perfectamente. Él no me había dicho eso. Y así ocurre también con la evangelización. Soy un convencido de que no podemos mandar los hermanos a la calle a predicar al terreno de Satanás, por cierto, a evangelizar sin conocer los métodos y las estrategias que necesitamos usar para quitarles personas a Satanás y traer al reino de Cristo. Note lo que estoy diciendo, porque la evangelización es invadir el terreno de Satanás para quitarles personas que ya él supuestamente la tiene ganada, que le pertenecen y que le sirven, y traerla para el reino de Cristo. No es una tarea tan sencilla como se ve, porque Satanás tiene sus agentes trabajando en la vida de la gente para que la gente no salga de ahí. Y de repente nosotros tenemos un programa que se llama Abraza la Vida, que vamos a invadir el terreno de Satanás y tenemos que decirle a la gente que van a participar en ese encuentro, en ese embate, en esa guerra espiritual contra el mal que hay que hacer. Y esa es mi tarea esta mañana. Quizás no podamos ver todo, pero lo principal lo vamos a ver. Vamos a invadir el terreno del enemigo. Vamos para allá, porque la evangelización es eso. Evangelización es más que informar, es más que una estrategia. Evangelizar es más que un programa. Evangelizar es más que informar a la gente. Evangelizar es una misión que se cristaliza en rescate. Así que no es tan sencillo quitarle gente a Satanás. No es tan fácil. Pero Dios ha prometido estar con nosotros en esa guerra. Y además nos ha regalado el Espíritu Santo. Por eso, y la oración. Por eso Elena White dice que es una tarea muy tonta y simple invadir el terreno de Satanás sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la ayuda de la oración. Y es por eso que quiero felicitar a los que trajeron la idea de poder durar estos 40 días meditando en esos asuntos. El evangelismo no tiene éxito, no tiene sentido si el Espíritu Santo no está con nosotros. Y si no oramos, es una locura invadir el terreno de Satanás sin la munición de la oración. Así que estoy muy contento por esta iniciativa, no solo de Abraza la Vida, sino de 40 días buscando al Señor. Y es por eso que hoy vamos a estudiar el método de Cristo para conquistar personas. Vamos a ver cuáles eran las estrategias que Cristo usaba cuando quería quitarle a una persona a Satanás. No es fácil quitarle gente a Satanás, se lo repito de nuevo. No es tan sencillo. No es porque el programa sea bonito o por quien venga a predicar. No es tan fácil. Y eso es lo que quiero que compartamos hoy. Una de las cosas que dice la Biblia en San Mateo 4:19
Jesús mismo dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Sí, no se puede salir a pescar hombres sin ir a Jesús. El primer paso para conquistar personas es ir a Jesús. Jesús dijo, vengan a mí y yo soy que lo voy a hacer pescadores de hombres. Nuestros intentos a veces son fallidos porque queremos pescar personas sin Cristo y no se puede. Vengan a mí no simplemente es que tengamos a Cristo, sino vengan a mí vengan a conocer la forma que yo hago, la manera de hacerlo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo lo voy a enseñar a pescar. Yo recuerdo un primo mío que pasó todo el día pescando, tirando anzuelo y no agarró un solo pez. Y la pregunta es ¿por qué? Porque eso hay una técnica. Usted no puede dejar que el pez le coma toda la carnada. Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Vengan en pos de mí y yo lo voy a convertir en pescadores de hombres. Y para eso hay estrategia. Recuerdo uno de mis profesores en México decía que mucha gente se la pasa aprendiendo a pescar, pero no sale a pescar. Y como dice el pastor Bullón, los adventistas están gordos de sermones y flacos de una experiencia con Cristo. ¿Por qué? Porque hay que ir a Jesús para pescar. Y esa es mi intención en esta mañana, que veamos algunas cosas interesantes para pescar. Jesús es nuestro modelo de pescador de hombres, San Juan 13:15. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo, cómo Él lo hacía. Y si los hermanos que están conectados ahí hoy pueden aprender eso, cómo era que Jesús lo hacía, cómo pescaba personas. Y eso es lo que me interesa dejar en su mente. La sierva del Señor tiene algunas declaraciones importantes. Ahorita vamos a volver a la Biblia. Ella dice, todos los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador han sido llamados a pescar hombres. Y aquí hay una palabra, todos. Los que han aceptado a Jesucristo han sido llamados, han sido llamados a pescar hombres. No han sido llamados a tener cargo en la iglesia, aunque hay que desempeñarlo. No han sido llamados a otra cosa, sino a pescar todos. Y es por eso que los aventureros, los conquistadores, los diáconos, la diaconisa, todo el mundo tiene que tener ese conocimiento de que Dios me trajo aquí como un pescador de hombres. Y yo te pregunto, ¿cuánta gente ha pescado este año? Pero no solo que Dios lo trae, sino que le exige eso. En Servicio Cristiano, en la página 146, dice la sierva del Señor, Dios exige que cada persona que ha conocido a Cristo gane a otros para el Salvador. Note qué interesante eso. Cada persona que ha aceptado a Jesucristo debe ganar a otros. Y la cita no termina ahí, porque la cita dice, y a otro más, y a otro más. Es decir, que es una consecuencia, es continuo. Gané uno, pero tengo ahora que ganar otros. Gané ese otros y ahora tengo que ganar otro más. También ella dice, cada alma que ha sido rescatada por Cristo está llamada a trabajar por otros. Qué interesante. Todo seguidor de Jesús tiene una obra que hacer. Bueno, si usted sigue a Jesús, tiene algo que hacer. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Cada uno tiene que ocupar su puesto. Cada uno tiene que hacer algo. Cada uno debe ayudar al reino de Cristo. Es impresionante porque todo el que ha aceptado a Cristo, dice tomo 9, página 103, está llamado a trabajar. En la iglesia adventista no podemos tener vago. De paso, la vagancia es una maldición. Cristo encomienda a su discípulo de manera individual, dice el Servicio Cristiano, página 15, a trabajar. Todo el mundo involucrado.
Cada uno está llamado a trabajar por el Señor. Cada uno. Dios coloca a cada creyente para que trabaje para Él. Y miren lo que ella dice en Palabras de Vida de Gran Maestro, página 256. El verdadero discípulo convertido no puede vivir sin trabajar. Y es por eso que estos programas nos dan la oportunidad de involucrar a todo el mundo. Me toca a mí predicar en Asua Centro. Y uno de mis sueños cuando yo llegue a Asua el viernes 21 es ver a todos los hermanos trabajando. Quiero ver a todo el mundo involucrado. Los niños, los conquistadores, los guías mayores, las mujeres, todos los diáconos. Porque a veces los programas se convierten como en algo más. No. El verdadero discípulo no puede vivir sin trabajar. Y ella dijo en Servicio Cristiano, página 17, donde quiera que se establezca una iglesia. Me encanta esa declaración. Donde quiera que se establezca una iglesia, oigan cómo ella dice, todos los miembros deben trabajar. Qué declaración más impresionante. Todo. Así que, hermanos, pescamos peces o hombres. Jesús dijo, vengan a mí y yo lo voy a hacer pescadores de hombres. Y es interesante porque cuando vamos a Jesús, cuando vamos a la Biblia, encontramos que hay 7 elementos clave para pescar personas. Y quiero compartirlo con ustedes porque vamos a estar involucrados en esa tarea de pescar hombres. Todo el sur, todo el país. Y Abraza la Vida es para pescar. No es porque el pastor Rilo y su equipo tienen el deseo de hacer un programa bonito que quede para la historia y todo el mundo sepa, Abraza la Vida. Si eso fuera así, solo ese objetivo, solo necesitaba una buena publicidad. Pero ese no es el objetivo. Abraza la Vida tiene como propósito abrazar personas y traerla, rescatarla y traerla. Y para ese trabajo hay 8 elementos, no, 7 elementos que son clave. Yo incluso escribí un folleto donde puse, cuando era director de Ministerio Personales de la Unión, puse esos 7 elementos y lo desarrollé e hice un folleto que lo llamé Elementos clave para pescar hombres. Yo no sé si ustedes lo tienen, pero es así, el folletito tiene un número 7, los 7 elementos clave. Y aunque no vamos quizá a ver los 7 elementos hoy, pero sí debo mencionárselo. Porque cuando usted va a pescar, usted no puede dejar la atarraya, si es con atarraya, si es con anzuelo o el arco, no puede dejar nada de eso. Entonces, cuando vamos a ganar armas, usted tiene, el que va a pescar se convierte en un testificador. Ese es el primer elemento. ¿Quién va a pescar? ¿Qué conocimiento tiene de pesca y de las herramientas que se van a usar? Porque si yo estoy seguro que si yo le doy una atarraya a usted para que la tire, lo más probable es que si usted nunca ha tirado una atarraya, caiga cerrada. Y pueden haber peces ahí, pero si usted tiró la atarraya y cayó cerrada, lo más probable es que no traiga nada. Eso ocurre con la predicación. Hay hermanos que saben cómo dar estudio bíblico, pero hay hermanos que no saben, porque los estudios bíblicos tienen como 7, 8 partes. Y si usted va a dar estudio bíblico, usted tiene que conocer esa parte del estudio bíblico. Pero sí se necesita una persona o varias personas para pescar. Ese es el primer elemento. ¿Qué debe conocer esa persona que va a pescar? ¿Dónde voy a pescar? ¿En un río o en un mar? No es lo mismo. ¿O en una laguna? No es lo mismo.
Por eso, en estos elementos de la pesca son muy interesantes. Los hermanos deben conocerlo. ¿Cuál es mi papel en esa pesca? Número 2, el Espíritu Santo. No se puede pescar personas sin un conocimiento, aunque sea simple, del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cuál es el papel que juega el Espíritu Santo en esa escena de pescar una persona? Yo necesito conocer eso. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en el instrumento de la pesca? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en esa persona que está tratando de conquistar personas para Dios? Y es por eso que este programa es tan importante de los 40 días, porque este programa de 40 días lo que está haciendo es preparándonos espiritualmente para la pesca. Y eso no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Y el White dice que conocemos muy poco del Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo que convence a la persona de pecado y de juicio. Es el Espíritu Santo que hace que la gente se decida. No es mis habilidades ni mis talentos. Ahorita vamos a ver cuáles son algunas cosas que sí nosotros podemos hacer, pero de entrar a la mente de las personas, convencerla, es el Espíritu Santo, es una obra del Espíritu Santo. Así que si yo salgo a pescar sin el Espíritu Santo, la pesca vendrá vacía. Eso es muy importante, hermano. Número 3, la oración. Elena White dice que no se puede hacer evangelismo sin orar. Sí, yo no puedo dejar la oración de lado en la testificación y en la pesca. Alguien dijo que la oración es como la carnada. Usted tiene un anzuelo a pescar y si no tiene carnada, usted no va a agarrar ningún pez. Así es la oración. No se puede testificar sin la oración. Otro elemento que a veces no pensamos mucho en él, pero que es clave, es el contenido del mensaje. Es interesante lo que la sierva del Señor dice, ¿qué debemos decirle primero a la gente? Me gusta mucho pensar en eso porque de repente nos enseñaron que el orden de la testificación es la fe de Jesús. Y a veces comenzamos la testificación por lugar que no debemos comenzar. Y cuando usted abre la fe de Jesús se va a encontrar con la Trinidad, pero no es esa la primera lección que una gente debe conocer cuando vamos a pescar. Es por eso que algunos hermanos pescan con gluten, donde deberíamos estar pescando con lombriz. Y es por eso que hay que conocer la clase de peces que vamos a pescar, porque de repente usted está pescando con carne cuando los peces ahí no comen carne. Es interesante poder conocer los elementos de la pesca, el contenido del mensaje, qué es lo que la gente necesita oír primero, qué es lo que la gente necesita escuchar primero. Me abrieron la puerta de su casa, entré, ¿qué es lo primero que debo decirle a la gente? Esa es mi responsabilidad esta mañana, decirle eso. ¿Cuáles son los primeros 4 temas que una persona debe escuchar primero? Antes de nosotros hablarle de la carne, del sábado, de la ley, de la muerte y de todo eso que nosotros tenemos que predicar. Así que hemos visto de los 4 elementos importantes. El testificador, el Espíritu Santo, el papel que juega el Espíritu Santo en la predicación, la oración y el contenido del mensaje. Pero ahora viene un elemento clave, hermano, que es el lenguaje para dar el mensaje. ¿Cuál lenguaje voy a usar? ¿Cómo voy a hablar ese mensaje? ¿Cómo se lo voy a decir a la gente que la gente no se siente herida? De repente usted llega a una casa católica y están todos los cuadros de todas las vírgenes. ¿Qué lenguaje voy a usar? Si la persona le dice a usted, yo soy católica de nacimiento, ¿qué lenguaje va a usar? ¿Qué le digo a esa persona? No solo qué le digo, sino cómo se lo digo. Porque a veces nuestras palabras
ahuyentan a las personas y la gente cierra la puerta y no nos abre más. Así que ese elemento número 5 es clave, el lenguaje para dar el mensaje. Y otro elemento importante es que necesitamos ir a donde está la gente. ¿Y qué tipo de mensaje le vamos a llevar a la gente? Eso es clave. Escribí todo, casi un libro sobre cómo decirle a la gente el mensaje. Y por último, el método que vamos a usar para llevar el mensaje. Hay infinidad de métodos, pero en esta mañana yo solo voy a tocarle un poquito del método de Cristo. Después usted puede buscar otro método, pero yo quiero que veamos un poquito, hermanos, el método de Cristo. Porque la sierva del Señor dice que si usamos ese método, el éxito está garantizado. A veces me preguntan en la radio qué era lo que yo hacía cuando estaba en los campos. Bueno, el método de Cristo, que eso no falla. El método de Cristo tiene 6 elementos clave. Si usted decide usar el método de Cristo, debe conocerlo. Yo le voy a mostrar algunos pincelazos hoy de ese método. Pero si usted quiere ser una persona exitosa en la ganancia de las almas, y tú quieres ser un pastor que está ahí conectado, exitoso en la ganancia de las almas, tiene que usar el método de Cristo, porque Elena White dice que es el más efectivo y más productivo. Lo que pasa es que estos tiempos de la tecnología y estos tiempos del modernismo nos hacen ver las cosas de atrás como obsoletas. Pero cuando usted decide usar el método de Cristo, aunque hace años que Dios lo escribió y se dijo y se habló de él, todavía sigue siendo poderoso hoy día, porque es el método de Cristo. Cristo nunca iba a usar un método que no funcionara, no, nunca. Y con el transcurso de los años, el método de Cristo sigue siendo efectivo. Es el que yo siempre uso cuando estoy en los distritos, el método de Cristo, que tiene 6 elementos. El Juan lo dice en una declaración y dice: el método de Cristo consistía en que deseaba hacerle el bien a la gente. Oiga eso. Le mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba la confianza de la gente, iba donde estaba la gente. Una cosa que nosotros hemos dejado de hacer es eso. Queremos gente, pero no vamos donde está la gente. El agua dice que Cristo iba donde estaban las personas. Es por eso que de ahí nació el libro La Calle. Eso es un programa que nosotros hicimos en el sureste. La iglesia tiene que estar en la calle porque es el lugar de trabajo de la iglesia. Por eso Constantino encerró la iglesia en 4 paredes y la metió presa. Y por eso el pastor Burri dice: es hora de que la iglesia salga de las 4 paredes y vaya donde está la gente. Si queremos una iglesia viva, si queremos una iglesia productiva, tenemos que ir donde está la gente. Y ese es el método de Cristo, ir donde está la gente. Cristo no esperaba que la gente vinieran a él, sino que él iba donde estaba la gente con un mensaje de esperanza. No un mensaje condenatorio, sino un mensaje de esperanza. Y luego le decía: sígueme. Es impresionante porque cuando uno sigue el método de Cristo, el éxito está garantizado. Paso 1. Paso número 1 del método de Cristo. Cristo le mostraba a la gente que quería su bien. Oh, hermanos, si la iglesia mostrara eso a la gente, que la gente se dé cuenta, esa gente quiere el bien para mí. Número 2, Cristo le mostraba simpatía a la gente, cariño y amor. Y de ahí nació el concepto de una iglesia cariñosa, que está tomando fuerza en los últimos años. ¿Cómo llegamos a ser de una iglesia muerta, una iglesia donde los hermanos no se ríen, a ser una iglesia simpática, una iglesia cortés, una iglesia que ame más a la gente que a los programas? Eso es impresionante, ese concepto. Queremos una iglesia que ame más a la gente que a los programas.
que esté pendiente de la gente. Cristo, número 3, atendía las necesidades de la gente. Por eso tenemos algunas iglesias que ya están comprando nevera, para cuando una persona llega le preguntan si desayunó o no. Cristo le mostraba, atendía las necesidades de la gente. De ahí nació una actividad que yo hice cuando estaba en el último distrito vaciando el closet. Eso es que todos los hermanos traigan la ropa, los zapatos que ya no usan para dárselo a otra persona que sí lo necesita. Es el método de Cristo. Si la gente no tiene comida, la iglesia puede darle comida. Es el método de Cristo. Cristo se ganaba la confianza de la gente. Nosotros queremos bautizar a la gente, pero no hemos ganado la confianza de la gente. Solo vamos a llevarle el volante de la invitación para la campaña, pero antes de la campaña no tenemos contacto con la gente. Pero sí queremos que se conviertan. Entonces, el método de Cristo es clave porque si usted logra ganarse la confianza de la gente le va a seguir. Y Cristo iba donde estaba la gente. Oh, hermano querido, mi experiencia de 34 años de pastor me dice, y lo confirmo cada día, que cuando la iglesia sale de sus 4 paredes y tiene un programa de ir a donde está la gente, automáticamente hay que llenar el bautisterio de agua. Porque hoy día hay muchas religiones. La gente está buscando una iglesia que viva y practique el evangelio de Cristo. Y esa es mi oración en esta mañana. ¿Es complejo usar el método de Cristo? No, es sencillo. Porque la iglesia primitiva lo usó, que no tenía todo el conocimiento que nosotros tenemos hoy. Y la Biblia dice en Hechos 5:42 que los hermanos de la iglesia primitiva todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese era el método. La iglesia primitiva no era una iglesia que sabía mucha teología, pero era una iglesia que reconoció que su trabajo era en las calles. Y todos los días por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es el método de Cristo. Una iglesia viva es una iglesia que siempre dará frutos. Siempre. Así que, hermano, tenemos 2 tipos de iglesia. La iglesia que le dice a la gente, vengan, y la iglesia que dice, vamos donde está la gente. La iglesia que Cristo plantó era una iglesia que tenía clara esa misión de vamos donde está la gente. Vengan a mí y vamos a dar un tiempecito aquí conmigo aprendiendo y lo voy a enviar a todo el mundo a predicar el evangelio. Es triste y es una realidad que las iglesias de hoy día se mantienen encerradas. Y la gente afuera se muere sin Cristo. Hay algunos pensamientos, por lo menos tengo 3 aquí que me impresionaron cuando lo leí. Primero dice, nuestras pescas son muy escasas porque estamos pescando desde las orillas. Estamos pescando con anzuelo cuando deberíamos estar pescando con redes. Hay hombres y mujeres en la iglesia que nunca han capturado un pez. Y el que nunca ha pescado un pez no es pescador. Qué interesante. Vengan a mí y yo lo voy a hacer pescadores de hombres. ¿Cómo es posible que tengamos hermanos que no hayan pescado un solo pez en este año? Claro, yo eso me preocupaba a mí antes, pero hasta que yo encontré una declaración impresionante de la sierva del Señor. Dice, mucha gente se bautizaron, pero permanecen vivos en la iglesia. No se puede esperar fruto de alguien que no haya muerto. Hace poco supe que el grano de habichuela tiene que morirse primero para luego nacer. El cristiano que no ha muerto no puede ser pescador. Y es impresionante eso. Por eso dijo Edward Bols, los hombres buscan mejores métodos, Dios busca mejores hombres.
porque el método de Dios es el hombre. Dios anda buscando hombres. Ganar alma es sublime, ganar alma es espiritual, es divino, es urgente, es individual, es bíblico, es sabio. Ganar alma es necesario. El ganador de almas debe estar convertido, debe anunciar a Jesucristo, el evangelio que transforma vida. Debe ser espiritual, debe conocer la Biblia, debe ser obediente, debe tener una visión, debe sentir pasión por las almas. Algo que se ha perdido de la iglesia es la pasión por las almas. Es ver la gente entrar al bautisterio y entregándole su corazón a Cristo Jesús. La persona convertida debe vivir esa experiencia de conversión. Debe saber que el evangelio es poder. Pasión por las almas significa tener a Jesús en el corazón. El evangelio tiene que arder en la vida de una persona cristiana. Debe saber lo bueno que es el evangelio y decirle a la gente, ven a ver lo que hay de este lado. Me recuerda una ilustración de alguien que se iba a lanzar de un puente. Y de repente la gente le decía, no te tires, que la vida es linda, que la vida es hermosa, que es bueno vivir. Y es cierto. Entonces la gente le gritaba, ¿no? Y el hombre amagaba para lanzarse, hasta que llegó un amigo que lo conocía y le dijo, fulano, ¿eres tú? Sí, soy yo. Pues no te tires, voy a subir a hablar contigo. Dice la ilustración que su amigo subió y la gente abajo se tranquilizó porque está conversando con su amigo. Pero de repente se agarraron los dos de brazo, de mano, y se lanzaron al vacío. Y murieron. La pregunta aquí, hermano, es, ¿quién convenció a quién? Eso es para meditar. Si mi vida cristiana no puede convencer al otro de que aquí es mejor, si el evangelio no puede convencer a la persona que yo soy diferente, que Cristo ha hecho un cambio en mi vida, que Cristo me ha transformado, ¿cómo puedo pensar que la otra persona va a aceptar el evangelio cuando me mira a mí y ve que yo soy la misma persona que tomo prestado y no pago, que miento, que no soy honesto, que no soy sincero, que digo todavía malas palabras? ¿Cómo? El evangelio debe cambiar la vida de la gente. Usted era, pero ya no soy. Cristo dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y de ahí la importancia del lenguaje del testificador y de la persona que ha aceptado a Jesucristo. No puedo parecerme al mundo en mi manera de vivir, porque el evangelio no impacta a la gente. Entonces, ¿te has preguntado alguna vez por qué tu esposo o tu esposa no se ha bautizado? Recuerdo una hermana que me dijo un día, pastor, ya no encuentro qué cursillo darle a mi esposo. Usted puede conseguirme un cursillo nuevo. Yo le pregunté, hermana, ¿y cuántos cursillos usted le ha dado a su esposo? 6. Le di la fe de Jesús 2 veces. Paz para vivir. Así está escrito. Mi Biblia dice, los 7 pasos. Y yo pensando, le digo, hermana, le falta uno. Y ella se puso muy contenta porque ella pensó que era un cursillo nuevo que yo le iba a conseguir. ¿Y cuál es? ¿Cómo se llama, pastor? Y entonces le dije, se llama Viva delante de su esposo todo lo que usted le ha enseñado. Y se quedó pensando. 3 meses después, el esposo tuvo el gozo de bautizarlo. Porque una cosa es decirle a la gente del evangelio y otra cosa es que la gente ve en mí que yo estoy viviendo el evangelio. Y eso es lo que necesitamos del método de Cristo. Por eso me gusta el método de Cristo. Porque el método de Cristo es vivir el evangelio. Y cuando yo veo a Jesús buscando a la gente, dice la sierva del Señor en Desato a la gente, página 125, que Cristo buscaba a la gente en las calles, en las casas, en los barcos, en la sinagoga, a las orillas del lago, en las fiestas de bodas, en su lugar de trabajo,
Y ella termina diciendo, porque la gente era su prioridad. Oh, hermanos queridos, ¿cuál es la prioridad de nosotros? La gente. Y Cristo es el ejemplo. Donde quiera que había gente, Cristo estaba ahí. Recuerdo un grupo de jóvenes de la iglesia de Osama que se le ocurrió una brillante idea de predicar a la entrada de la discoteca. Ustedes no tienen, yo publiqué un artículo en la revista Prioridad sobre eso. Se llama Evangelismo de Alto Riesgo. Y es interesante porque esos jóvenes conquistaron a otras personas que habían sido adventistas. Y recuerdo una que dijo, el mundo se está acabando ya. Se está predicando en las entradas de las discotecas. Y es impresionante, hermano, porque Cristo iba donde estaba la gente. ¿Saben una cosa? Una de las cosas más interesantes es que decirle a la gente. Elena White dice que hay que decirle, y la Biblia, algunas cosas a la gente. Número uno, ¿cuál ha sido tu experiencia con Jesús? Si te tocara contarle a alguien de tu experiencia con Jesús, ¿qué le contaría? De paso, en una clase que yo doy de evangelismo laico, yo pongo a la gente en una hoja a escribirle qué le diría a la otra persona, de cuál es tu experiencia con Jesús. Es una tarea que yo le pongo a los laicos. Voy a dar una clase ahora en Incala, que es la escuela laica de la CD, y esa es una tarea. Si alguien ya me está escuchando y va para la clase, que comience a escribir. ¿Qué contarle a la gente? ¿Cómo conociste a Jesús? ¿Cuál ha sido tu experiencia personal con Él y cómo tu familia ha sido impactada por el Evangelio? Si usted puede contarle esas 4 cosas a una persona, ya usted ganó el pleito. Porque la gente lo que quiere ver si el Evangelio verdaderamente te transformó a ti. Entonces tiene que decirle a la gente quién tú eras, lo que es ahora, cómo el Evangelio ha cambiado tu vida, tu carácter, tu forma de ser y cómo el Evangelio afectó tu familia. Si puede decirle 4 cosas, esas 4 cosas a una persona, ya tiene el pleito ganado. Ah, pero usted no sabe, hermano, una cosa, la gente no está observando. La gente sabe si mi lenguaje de queja. La gente sabe si verdaderamente estoy convertido de verdad. La gente sabe. La gente nos estudia para ver si es verdad que el Evangelio te ha cambiado totalmente. Cuando la gente ve que una persona es transformada por el Evangelio, la gente dice, yo quiero ser como él. Hermanos queridos, Jesús es nuestro modelo. Jesús iba donde estaban los peces, dice Elena de White. Él iba donde estaba la gente. Jesús iba a la casa de la gente. Usaba métodos distintos a las demás personas. Iba a la gente con un mensaje de esperanza y de consuelo. Jesús usaba la cortesía. Sus palabras eran sencillas. Jesús no buscaba palabras rebuscadas. Eran sencillas y con simpatía y ternura. Se relacionaba con los pobres como con los ricos. Jesús veía a cada persona no como lo que era, sino como lo que iba a llegar a ser. Y esa es una de las estrategias del método de Cristo que debemos practicar. No ver a la persona en su condición, sino qué va a ser de esa persona cuando el Evangelio impacte su vida, cómo va a ser transformada. Conocí un hombre en Atomayor que ese era un borrachón. Andaba tomando todo el tiempo hasta que aceptó a Jesucristo. Y ahora daba transformado y cambiado por el poder del Evangelio. Jesús manifestaba amor por la gente. Una de las cosas más grandes que necesitamos en la iglesia es la manifestación del amor hacia las personas. Déjeme contarle esta historia. Un día yo era presidente del Sureste y fui a predicar a una iglesia. Y cuando estamos en el púlpito, el pastor me dice, pastor, hay mucha visita hoy aquí. Y como ¿cuántas? Como 14.
Y me dice, ¿usted ve aquel señor mayor que tiene la cabeza blanca? Digo, sí. Ese tiene 1 año viniendo aquí, pero no se bautiza. Así que yo cambié el tema esa mañana. Porque ¿cómo es posible que una gente tenga 1 año en una iglesia y nadie se interese a averiguar por qué? Así que cambié el tema. Y entonces lo mandé a pasar al frente al Señor. Averiguó su nombre, el pastor me dio su nombre y lo mandé a buscar al frente. Y entonces pedí que 7 hermanas vinieran y lo abrazaran y le dejaran algunas palabras de ánimo, porque la iglesia no sabía que él había perdido a su esposa. Amar a la gente. Y luego de los 7 abrazos, yo le pregunté al Señor, ¿cómo se siente? Y saben, hermanos, cuál fue la respuesta. Si el bautisterio está lleno, hoy me bautizo. Amor hacia la gente. Necesitamos una iglesia adventista que ame a las personas, que esté pendiente de la gente. Se nos van y no nos damos cuenta porque no nos importa la gente. Y es el método de Cristo. Cristo, dice Elena de White, le mostraba simpatía y amor a la gente. Se dan cuenta que el método de Cristo, hermano, es eficaz y eficiente. ¿Por qué no ganamos más personas? Porque usamos otros métodos, no es de Cristo. Y dice la sierva del Señor que Cristo hacía grandes esfuerzos porque quería lograr grandes resultados. En la página 51 de Deseado a toda la gente dice eso. Cristo hacía grandes esfuerzos y es lo que queremos que ocurra en el sur, en este programa Abraza la Vida. Que los hermanos hagan grandes esfuerzos porque queremos grandes resultados. No es malo querer grandes resultados, Cristo lo hacía. Pero como dice Elena White, el éxito es la combinación del esfuerzo humano más la ayuda divina. No podemos tener éxito si no sudamos. Es una combinación de ambas cosas. Voy a seguir terminando mostrándoles algunas de las técnicas que Cristo usaba. Técnica no es más que una estrategia que Cristo usaba. Y Elena White dice en el libro Ministerio de Curación, página 102, solo el método de Cristo dará éxito en alcanzar a la gente. El método de Cristo. Éxito para alcanzar a la gente. En nuestro tiempo, y me gusta mucho esa declaración del libro Ministerio de la Bondad, página 65. En nuestro tiempo, la obra de la evangelización, nuestro tiempo, tendría más éxito. Escucha, hermano, esa frase. Si seguimos el método de Cristo. Eso es palabra de Dios, hermano. Esta iglesia tiene todo lo que necesita para ser una iglesia exitosa. Pero es que no estamos haciendo caso a lo que tenemos escrito ya. Le voy a leer la cita de nuevo, hermano, para que usted medite en ella. En nuestro tiempo, la obra de evangelización tendría más éxito si seguimos el método de Cristo. En la última campaña evangelística que di, le pedí a los hermanos que los mejores bancos eran para las visitas. Claro, tuve un hermano que se enojó porque dijo que había dado dinero para esos bancos. ¿Por qué? Porque los hermanos no entienden el valor de un alma para Dios. Para el cielo el valor de un alma está por encima de la riqueza de este mundo. Si seguimos el método de Cristo. Entonces ella dijo en el libro Evangelismo, página 335, en nuestros días todos deberían aprender del método de trabajar de Cristo. Oiga, qué impresionante. Si usamos en nuestra predicación el método de Cristo, vuestros oyentes quedarán profundamente impresionados por la verdad que enseñáis y el Espíritu Santo convertirá sus corazones. Me gusta esa combinación, método de Cristo, la forma de enseñar la palabra y la intervención del Espíritu Santo. Cuando se unen esos 3 elementos, hermano, nadie puede resistir el Evangelio.
Nadie puede resistir el poder del evangelio cuando se unen en esos tres elementos. El predicador, la forma de predicar, el método de Cristo, y la verdad es de que el Espíritu Santo siembra en el corazón de la gente. No hay otro método, dice el testimonio, tomo 8, página 73. No hay otro método más eficaz para alcanzar a la gente que el método de Cristo. La obra de salvar almas en estos días difíciles, dice Elena de White, debe llevarse a cabo con el método de Cristo. Por eso escribí un folleto que se llama así mismo, el método de Cristo. Porque siento que es una necesidad de la iglesia. Y aunque yo no estoy en el ministerio de evangelismo de la Unión, pero ayudo, opero, produciendo todavía materiales para que los hermanos comprendan y entiendan. La obra de salvar almas en estos días difíciles, porque no es fácil ganar un alma hoy día, debe llevarse a cabo con el método de Cristo. En nuestros días, todos los hijos de Dios deberían aprender a trabajar con el método de Cristo, dice Elena Juárez en la carta 208 de 1902. En nuestros días, todos los hijos de Dios deberían aprender a trabajar con el método de Cristo. No es que si el pastor quiere enseñarlo, no, es que deberíamos aprender a trabajar con el método de Cristo. En nuestros días difíciles de conquistar personas. ¿Por qué van 50 personas a la campaña, 100 personas a la campaña y ganamos 2? Porque no hemos aprendido a cómo conquistar personas con el método de Cristo. Y me hubiese gustado ir a la central de Asua Centro, por lo menos una semana antes, para enseñar a los hermanos cómo es que vamos a trabajar con el método de Cristo en esta campaña. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para conquistar a las personas que vengan aquí? Y entonces me gusta mucho esta declaración de Evangelismo 2:43. Me fascina. La usé por muchos años. Los que usan el método de Cristo para predicar. Los que usan el método de Cristo para predicar no necesitan cargarse de ansiedad por el éxito. Porque los que usan el método de Cristo, hermano, tienen el éxito asegurado. Esa es mi clave. Usted me pregunta, pastor, ¿cuál fue su estrategia de pastor en tantos años? Ese. Los que usan el método de Cristo, los que enseñan el método de Cristo a la iglesia, no tienen que preocuparse por blancos. De paso, nunca en mi ministerio me preocupé por un blanco. Ahora, hay una cosa que sí yo me preocupaba mucho, ver la iglesia en la calle. Eso sí me preocupaba, porque yo entiendo y lo viví, cuando la iglesia no sale, se enferma. Usted le puede traer a Bullón que le predique todos los días y se enferma la iglesia, porque la iglesia se sana en la calle. La iglesia se renueva cuando está en la calle. La iglesia es productiva cuando está en la calle. La iglesia es una iglesia vibrante cuando está en la calle. Y todos los días el Señor añadía a la iglesia lo que han de ser salvo. Cuando la iglesia está en la calle, el Señor añade todos los días. No sé si le conté una vez que duré 30 sábados bautizando todos los sábados. Si la iglesia está en la calle. Alguien dijo, un famoso escritor, que si lanza la iglesia a la calle, entonces tiene que echarle agua al bautiterio. Me gusta mucho pensar en esa idea. Y los pastores que están conectados en esta mañana de sábado ahí, no solo estoy hablando de evangelizar, estoy dando ideas que van a revolucionar tu ministerio para siempre. La iglesia en la calle y era el bautiterio. Sí, yo tenía una en el Seibo hace muchos años, hablando del año 90 y pico por allá, que esa no quería bautizar. Hasta que la tiré a la calle, 5 kilómetros a pie caminando, todos los sábados, yo con ellos. Yo no lo mandaba, yo iba con ellos a pie caminando. Y mi esposa incluso embarazada. Pero la iglesia se reavivó. Y hubo que preparar el bautiterio. 32 preciosas almas. Y la iglesia vio que el evangelio renueva, que purifica, cambia, transforma vida. Los que usan el método de Cristo no tienen que preocuparse por el éxito. Es automático. Si usamos el método
de Cristo, que tiene 7 partes, que ya la vimos de temprano en la mañana. Y ella dijo, si alguna vez ha sido esencial que entendamos y sigamos el método de Cristo, es ahora. Solo el método de Cristo permitirá el éxito de su pueblo. Cristo le mostraba simpatía a la gente, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza, iba donde estaba la gente y le decía, sígueme. Oh, hermanos queridos del sur y los que están conectados de otra región, quiero terminar mostrándole 2 declaraciones más y algunas técnicas para que no se le olvide. Elena de White dijo en el libro Testimonio para los Ministros, y me gusta pensar que esa declaración está en el libro para los pastores. Por alguna razón esa cita cayó en ese libro para los pastores. En la página 192 y 193, la White dijo, la maldición de todas las iglesias hoy día es que los hombres no usan el método de Cristo. Ese es el problema que tenemos hoy. Piensan que pueden mejorar la regla dada en el Evangelio y se sienten libres para refinirla, esperando así tener grandes resultados. Esto no será una realidad a menos que usen el método de Cristo. Qué tremenda declaración. Todas las iglesias no quieren usar el método de Cristo. No sigamos en vuestro trabajo visionero los métodos del mundo, que es lo que estoy mirando, que quiere como meterse a la iglesia. Y el White recomendó en el libro Evangelismo, página 112, no sigan los métodos del mundo, sino el método de Cristo. El Señor pide un cambio. Los que usan el método de Cristo deben aprender que hay lecciones valiosas en él, que deben ser usadas en la predicación del Evangelio. Y finalmente, ella dijo, si deseamos ganar personas y almas para Cristo, debemos seguir las estrategias y las técnicas. A mí me encanta eso, porque yo soy un hombre que me gustan las estrategias. Por una declaración que encontré de la White que dice que los pastores son generales de brigadas y los pastores son los encargados de hacer las estrategias. Pero el White dice aquí en esta declaración, necesitamos emplear las técnicas y las estrategias que Cristo usó en la conquista de las almas. Necesitamos usarla. Y quiero terminar, hermano, mostrándole qué era lo que Cristo hacía. Oh, si la iglesia hiciera caso. Oh, si la iglesia usara la técnica que Cristo usó. ¿Qué pasaría? No son técnicas que bajaron así, que son filosóficas, que no las conocemos. No, son sencillas. Cristo usaba técnicas sencillas, pero que impactaban a la gente. Debemos usar la técnica que Cristo usó. Ese es el consejo, hermano. La número 1, sencillita. Hechos de los Apóstoles, página 22. Cristo Jesús iba donde estaba la gente. Primera técnica. 2, él iba a la casa de la gente llevando un mensaje de amor y de esperanza y consuelo. Cristo no iba a la casa a hablar de la bestia, ni del Papa, ni de los partidos políticos, ni cómo está el gobierno, ni cómo está la economía. No, Cristo no iba a la casa. Él iba a llevar algo, mensajes de esperanza y de consuelo. Cristo, número 3, se acercaba a la gente con una actitud y un espíritu de servicio. Me encanta eso. 4, mostraba verdadero amor a la persona. El verdadero amor a la gente. Oh, hermanos queridos, gracias al Señor por el método de Cristo. Porque aquí está lo que necesitamos hoy.
iba a la casa donde estaba la gente. Mostraba verdadero amor por las personas. Su mensaje era de esperanza y salvación. Cada persona era valiosa a sus ojos. No importa la ropa que tuviese, era de valor a sus ojos. Trataba a las personas con bondad, con cortesía y acto de amor. Predicaba la verdad con amor. Su poder estaba, y me gusta mucho esta declaración, en su amabilidad y en los modales sencillos de su cortesía. Oh, hermano querido, eso lo vamos a practicar en Asua cuando comencemos la campaña. Jesús presentaba a la gente una actitud de amabilidad y amor. Palabras sencillas. Sus palabras eran tiernas y su tono de la voz con dulzura. Veía a cada persona no como lo que era, sino como lo que llegaría a ser en su reino. Presentaba la verdad con amor y con paciencia. Hablaba de los temas que le interesaban a la gente. Era cortés, era paciente, era amable y tenía un espíritu de servicio. Trataba de buscar a los perdidos y le presentaba su glorioso reino y el poder de su reino. Y miren qué declaración más impresionante encontré en Evangelismo, página 44. Era la manifestación de su amor hacia la gente que hacía que tantas personas vinieran a él. La manifestación del amor a la gente. Es por eso que el lenguaje dice, no son las palabras agradables, ni la simpatía, ni la expresión de cariño. Son las palabras agradables, la simpatía, la cortesía y la expresión de cariño que romperá la barrera del orgullo, de la religión y las tradiciones. Estas cosas mostraba a Cristo a los incrédulos y veían en él el poder del evangelio. Así que no son las palabras agradables, son las palabras agradables de simpatía, la expresión de cariño, la cortesía que atraían a la gente a Jesucristo. ¿Podemos nosotros hacer eso hoy, hermano? Y si nos humillamos ante Dios y fuésemos cariñosos, corteses, tiernos de corazón y compasivos, habrían 100 conversiones a la verdad donde hay una sola. Así que, ¿cuál es el mensaje que quiero dejar en tu mente esta mañana? Primero, que debes involucrarte. El que ha aceptado a Jesucristo está llamado a ganar a otros. Segundo, necesitamos conocer los 7 elementos de la testificación. Conocerlo y vivirlo para que nuestro evangelio impacte a la gente. Te lo voy a mencionar así rápido. ¿Cuál es tu experiencia? El número 1, el testificador con Cristo. Número 2, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en tu vida? La oración. ¿Cuál es el contenido del mensaje? El lenguaje. ¿Va donde está la gente o espera que la gente venga donde ti? El método de Cristo. ¿Cuál es mi llamado, hermano? Abraza la vida es un programa que tiene como objetivo conquistar personas. Y Dios espera que sus hijos en el sur se involucren, se dejen usar y que la gente se vea impactada por el poder de la palabra. Pero recuerda que la gente quiere ver que el evangelio transformó tu vida. Los que usan el método de Cristo no tienen que cargarse de ansiedad por el éxito, porque el éxito está seguro en Cristo. Y yo te pregunto en esta hermosa mañana de sábado, ¿quieres usar el método de Cristo en tu vida?